Gracias por estar con nosotros. Esta tarde el presidente Donald Trump evadió responder una pregunta en una entrevista con el diario The Independent sobre qué pasaría si algún miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fuera retenido en Irán. Trump en esa entrevista se limitó a decir que espera que esto no pase, mientras se activó ya todo un operativo de búsqueda y rescate de uno de los pilotos de los dos aviones derribados por Irán. Tiene más detalles, José Levi. En distintos momentos durante esta guerra, que se prolonga ya durante 5 semanas, en Irán habían asegurado que lograron derribar a distintos aviones de guerra estadounidenses, pero no daban pruebas fehacientes. Hoy fue distinto. Primero anunciaron que habían logrado derribar a un F-35 de quinta generación, de los más sofisticados con los que cuenta Estados Unidos, y también ponían imágenes de lo que eran los escombros de este aparato. Según estos escombros, se pudo deducir que se trataba más bien de un F-15E. Y esto cuando, también de manera paralela, hay que decir que comenzó una operación a gran escala de búsqueda y rescate de los dos pilotos que aparentemente lograron el activar los asientos eyectables de sus aparatos y saltar y luego con paracaídas llegar a tierra. Pero todo esto cuando la situación fue especialmente dramática porque en la televisión iraní se dijo que existía una recompensa del equivalente a $76.000 a aquellos que pudieran capturar a estos pilotos. Entonces, aquí lo que sí es que hablamos de una situación en la que en Estados Unidos también el presidente Donald Trump aseguraba que existía una situación de cielos abiertos porque ya no había la amenaza de proyectiles antiaéreos, pero hemos visto que en este caso no fue realidad. O sea, según dicen los expertos, siempre puede haber otros misiles que están escondidos y todavía no se han empleado en el campo de batalla. Y inclusive más, poco después también los iraníes anunciaron haber derribado a un segundo avión en las pasadas horas. Hablamos de uno del tipo A-10, que son de los que se encuentran en la zona del Golfo Pérsico, en la zona concretamente del Estrecho de Hormuz, para terminar ahí con las lanchas, con los barcos, las naves que colocan, por ejemplo, minas en esa zona para impedir la libre navegación, y entonces los iraníes aseguraron haberlo también derribado. En Estados Unidos también se informó que el piloto pudo ser rescatado por las fuerzas de Estados Unidos. En cualquier caso, vemos una situación donde también, según un informe de inteligencia que ha sido citado por distintas fuentes a CNN, los iraníes todavía contarían con la mitad de las plataformas de lanzamiento de misiles que tenían inicialmente, también con la mitad de los drones, miles de ellos, y de alguna forma continúan con su capacidad para prolongar esta guerra. José Levi, CNN, Jerusalén. Y como decía José Levi, fuentes de inteligencia aseguraron a CNN que Irán cuenta aún con el 50% de su capacidad balística y de drones de ataque, lo que parece confirmarse con el derribamiento de estos dos aviones. E incluso el derribamiento de estos dos aviones de combate pues está poniendo en duda, en entredicho, para ser precisa, el mensaje del presidente Donald Trump del miércoles pasado, en el sentido de que las Fuerzas Armadas de Irán estaban diezmadas y su capacidad de respuesta antiaérea aniquilada. Así lo dijo. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their weapons factories and rocket launchers are being blown to pieces. They have no anti-aircraft equipment,
Their radar is 100% annihilated. Ya lo escuchó. La realidad de hoy, las declaraciones de Trump de hace 2 días. Vamos a analizar. Ya está desde Lima el analista internacional, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Farid Cajat. Feliz viernes, Farid. Te lo planteo igual. La realidad, la de hoy, la retórica, la del miércoles del presidente Trump. ¿Dónde estamos con esta guerra? Bueno, obviamente lo que Trump dice no es cierto y no solo en este tema. En un tweet, en un post en la red Truth Social, había dicho que se había destruido el 100% de la capacidad militar iraní. Salvo que Trump, como Bayes en su momento, haya creado una nueva rama de la estadística bayesiana, lo más probable es que simplemente no parece saber cuánto es el 100% de la capacidad de un Estado, es decir, el total, porque con el 0% restante está atacando 7 países, los 6 del Consejo de Cooperación del Golfo más Israel. Entonces, este es un problema habitual en Trump. O sea, es sencillamente imposible creer lo que dice. Para empezar, porque se contradice de un día para otro. Y en ese sentido, uno no sabe cuál es la posición del gobierno americano en un momento dado en el tiempo. Y el otro factor que me parece interesante pedirte análisis es el tipo de enemigo que ha sido por tanto tiempo Irán, el tipo de estrategia de Irán a lo largo del tiempo en términos de resistencia y lo que reconoce o no el presidente Trump en un discurso que también debemos reconocer puede ser parte de una estrategia, si me permites el término, de negociación. A ver, en el caso de Irán, su estrategia era previsible, ¿no? Uno, no tiene capacidad de enfrentar de igual a igual a las fuerzas convencionales de Estados Unidos o de Israel, por separado y menos aún en conjunto. Por ende, lo que buscó hacer fue básicamente, uno, reducir la capacidad de Estados Unidos y sus aliados de interceptar los misiles lanzados por Irán, como intentando saturar esas capacidades de interceptación y luego empezar a lanzar ataques selectivos, a veces indiscriminados, a veces selectivos, dependiendo del caso, infligiendo un costo económico por esa vía y por la vía de cerrar el estrecho de Hormuz, costo económico que iba a crecer en la medida en que la guerra se prolongara y sobre todo en la medida en que escalara. Esa era la estrategia de Irán más o menos claramente establecida. El problema de Estados Unidos e Israel es que partieron de la premisa de que esta guerra se podía ganar en cuestión de días. Y una vez que esa estrategia inicial fracasó, no había plan B. Algunos dirían que ni siquiera había en sentido estricto plan A. Entonces, el problema es que Irán se preparó durante años para la guerra que está peleando. No queda claro para qué se prepararon Estados Unidos. Bueno, Israel me queda más claro. Israel lo que quiere es debilitar la capacidad industrial y militar de Irán para que no pueda volver a ser una amenaza en el futuro previsible. Pero eso no era el fin de Estados Unidos y ahora nadie sabe con certeza cuál es. Hace 2 días, el mismo discurso que citabas decía que el propósito no era un cambio de régimen en Irán, sí, pero él en su discurso inicial dijo que buscaba una rendición incondicional de lo que sobreviviera del régimen y que el pueblo debía tomar por asalto las instituciones del país. Claramente quería un cambio de régimen y ahora dice que nunca fue uno de sus fines. Totalmente. Ahora agreguemos los ataques iraníes sobre sus vecinos del Golfo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el límite para estos estados e incluso para el propio Irán en su estrategia? Yo creo que el problema de Trump fue un optimismo irracional al inicio. Ahora ese puede ser el problema de Irán. En tanto a Irán le ha ido mejor de lo esperado en esta guerra, probablemente Irán corre el riesgo de, jugar de manera imprudente sus cartas, porque Estados Unidos puede escalar hasta el punto de crear un costo económico para el país que sea irreversible, cuando menos
en el futuro previsible. Entonces yo sí creo que Irán debería, por sus propios intereses, no porque lo diga yo, buscar eventualmente una negociación, y ese es el riesgo ahora, ¿no? Yo personalmente creo que una escalada sería irracional para ambas partes, pero si las partes se comportaran racionalmente no habrían empezado por iniciar esta guerra. Entonces, el punto es que podría haber una escalada, pese a que no creo que sea algo que le convenga a ninguno de los bandos. Por supuesto. Gracias por este análisis. Buenas noches, Farid. Buenas noches.